El mensaje de hoy, que es un mensaje para este tiempo, para este momento, se titula Piedras vivas para su gloria. Piedras vivas para su gloria. Primera Pedro 2, del 1 al 5. Acompáñeme, está aquí en la pantalla y dice así en esta versión. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. A mí me llama mucho la atención y creo que a usted también esa frase, piedra viva, y después piedras vivas en plural. Pero para entender un poco lo que Pedro quería decir, necesitamos entender el contexto. Nosotros enfatizamos mucho esto. Para poder estudiar y comprender lo que la Biblia dice es necesario conocer el contexto, lo que está alrededor. Así que rápidamente pongámonos en contexto. Primero, el apóstol Pedro escribió 2 cartas en el Nuevo Testamento. Se conocen como la primera y la segunda carta del apóstol Pedro. Esta primera carta está dirigida a gentiles que habían tenido algún contacto con la religión judía y a los judíos creyentes. Para refrescar esa frase o esa palabra gentil, era la palabra que los judíos usaban para referirse a cualquiera que no fuera judío de nacimiento. Nosotros somos gentiles. Los judíos de nacimiento son aquellos que vienen desde la familia de Abraham. Así que esta carta fue escrita para los cristianos, no judíos cristianos, aunque incluía a ellos, pero eran gente no judía que eran ahora creyentes en Jesucristo. Ellos vivían probablemente en Asia Menor, bueno, no probablemente, vivían en Asia Menor, la actual Turquía. Si usted agarra un mapa y usted encuentra en la parte superior de Europa, ya casi llegando a Asia, ahí está Turquía. En esa parte vivían las personas a las cuales primero se les envió esta carta. Esto es importante entenderlo porque estamos hablando que esta carta se escribió para gente del otro lado del mundo e históricamente hace más de 2000 años. O sea, hay mucha separación entre nosotros y ellos en ese momento. Ahora, los creyentes que estaban en esa tierra, históricamente, ese es el contexto histórico, son extranjeros en tierras paganas. Ellos son extranjeros en tierras paganas. Algunos venían de otros países, de otros reinos y estaban ahí. Otros eran judíos probablemente que habían llegado hasta allá y otros eran de ese lugar, pero eran tratados como extranjeros. Eran tratados como ajenos. Y eso implica muchas cosas y se lo puedo decir. Bueno, nosotros, mi familia, somos extranjeros porque no nacimos en El Salvador, pero nos sentimos tan salvadoreños como la pupusa. Y créame, ahora, cuando uno llega como extranjero a un lugar, uno se siente diferente. Y eso que nosotros aquí no hay mucha diferencia. Usted va a Guatemala o viene aquí, y los guatemaltecos vienen aquí, nos parecemos mucho, algunas palabras cambian, pero nuestras costumbres en general son muy parecidas. Comemos tortilla, nos gustan los frijoles, cosas así. Ahora, pero hay otras cosas donde somos diferentes. Por ejemplo, cuando nosotros al principio tuvimos que hacer algunos trámites, ir a abrir una cuenta al banco, inscribir a los niños en la escuela, nos costaba un poco porque lo primero que le piden a uno es el DUI y nosotros no tenemos DUI. Y entonces había que explicar y hay cosas a las cuales no teníamos acceso porque somos extranjeros. Ahora, no es esa clase de extranjeros a los que está hablándole Pedro.
Más bien está hablando a aquellos que se sienten rechazados. Nosotros no nos sentimos rechazados, nunca. Simplemente hay leyes y reglamentos que hay que cumplir, punto. Pero aquí le está hablando a gente que se sentía rechazada. Estaban en una tierra pagana donde se adoraba a otros dioses. El culto al emperador en muchos lugares, al emperador romano era fuerte. Empezaba la persecución, no era lo más fuerte, pero empezaba la persecución y a ellos les está hablando Pedro. Eran gente que estaban ahí, pero no eran de allí. Eso es un poquito la idea que Pablo tiene cuando Pablo le escribe a los filipenses y les dice: ustedes no son ciudadanos de este mundo, ustedes son ciudadanos del cielo. Aunque el concepto Pedro no lo desarrolla, pero esa es la idea. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros? Amigos, usted abre el periódico, si lo lee en papel o en el teléfono, en su computadora, sale a la calle, prende el televisor y se da cuenta que hay un montón de cosas que nosotros no compartimos. Hay un montón de cosas que hoy se hacen que nosotros no podemos compartir por la simple y sencilla razón que son cosas que ofenden a Dios. Entonces nosotros de esa manera nos sentimos como, sí somos de aquí, pero no somos de aquí. Estamos aquí, pero no compartimos esas ideas. Entonces ellos de esa manera, se sentían de esa manera con un agravante más. Muchos de ellos les habían quitado sus posesiones, sus riquezas por ser cristianos. A nosotros en este país no lo han hecho. Hay lugares donde sí lo han hecho. Nosotros no. Pero eran personas perseguidas. Se sentían como que, o lo que Pedro no quiere es que se sientan como gente sin identidad. Y de eso habla en esta carta. De eso habla. Pedro los anima a ellos a ser fieles en medio de las dificultades. Entonces empieza su carta y lo primero que les dice en el capítulo 1, por el tiempo no lo vamos a leer, pero yo le animo a que lea la primera carta de Pedro. En el capítulo 1, Pedro les habla de la extraordinaria salvación que tiene. Son personas que tienen problemas, que no están arraigados ahí porque no son de ahí, los tratan como extranjeros, los han rechazado, pero les dice: ánimo, ustedes tienen una gran herencia y esa herencia es la salvación en Cristo. Y les dice: van a ser probados, van a ser probados. Y eso no ha cambiado en 2000 años, usted y yo somos probados. Una enfermedad, un problema de negocios, un problema en la familia, anoche hubo un temblor, tenía rato de no sentir temblor, pero son cosas que llegan de repente y de alguna manera son pruebas para nosotros. Y con eso nosotros tenemos que vivir. Pero Pedro les dice: ustedes cuando son probados, su fe es refinada. Y su fe se mejora. Y su fe es para darle gloria a Dios. Y les dice esto que es importante. La salvación que recibieron no la recibieron por ser buenos, por saber mucho. No la recibieron porque son guapos, como dijo aquel: busque al que sea más guapo. No la recibieron por eso, la recibieron por medio de la palabra de Dios, por la obediencia a la palabra de Dios y al evangelio. Y entonces los llama a ser santos. Y ahí les da este consejo. Primera Pedro 2, versos del 1 al 3, que es el primer punto. Y les dice: anhelen la palabra de verdad. Anhelen la palabra de verdad. Leamos los 3 versos. Dice: desechando pues. Ese pues quiere decir que está relacionado con lo anterior, con lo que les acabo de decir. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Esta palabra quiere decir calumnias. A eso se refiere. Versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. La primera palabra dice desechando, quitándose. Esa idea de quitarse es una idea presente en el Nuevo Testamento. Efesios 4:22 dice: por ello, quítense, como si se tratara de ropa vieja, su naturaleza
tan corrompida por los malos deseos. Y la idea es esa, como cambiarse la camisa, quitarse la camisa sucia y ponerse una nueva. Y Pedro dice eso, bueno, saquen eso, quiten de ustedes qué tienen que desechar, qué tienen que deshacerse. Y eso es un consejo para nosotros. La malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y las calumnias. ¿Qué es la malicia? Es esa mala voluntad. Una mala voluntad de hacer algo, de ganar algo, de poder dañar a alguien. Ahora, antes de que usted diga, no, yo no soy así, cuidado. Porque si algo tienen toda esta lista, es que todos somos susceptibles a ella. Por supuesto, tú decides si lo quieres hacer o no, pero todos somos susceptibles. ¿Por qué? Por el pecado que mora en nosotros. Y la malicia lleva al engaño, que eso es una deshonestidad deliberada. Lleva a la hipocresía, amor y piedad fingido. Los fariseos eran hipócritas. Los fariseos entraban a cualquier lugar y querían que los vieran. Su ropa iba perfecta, tenían unas borlas, unas bolitas en su ropa que se movía y llamaban la atención y querían que vieran que ellos eran hombres santos. Pedro no está hablando de ellos, pero lo estoy usando como ejemplo. Cuando Jesús los miraba, ¿qué les dijo? Sepulcros blanqueados. Porque la gente miraba lo bonito de la ropa de los fariseos, pero Dios miraba el corazón. Lo mismo con nosotros. Dios mira nuestro corazón. Entonces hay que hacer a un lado la hipocresía, la envidia y por supuesto las calumnias. Entonces, primero quitar y después poner. Y les dice qué deben hacer. Y usa esta palabra, desear. Deben desear. Desead como niños recién nacidos. Ahora, esa palabra en nuestro español, desear, se queda corta con lo que realmente quiere decir. Está hablando de un anhelo que no se puede detener, un anhelo, un deseo que hay que hacer algo para quitarlo, el hambre. Por ejemplo, cuando uno tiene hambre, uno quiere comer y tiene que comer porque tiene que comer. Y uno, bueno, yo me pongo así como ogro cuando tengo mucha hambre. Mi esposa sabe eso. ¿Por qué? Porque hay que saciar eso. Y esa es la idea que usa Pedro. Pero no para comer comida, sino dice, desead como niños recién nacidos. Y esto es interesante, porque usa el ejemplo de un niño recién nacido cuando va a comer. Los que somos papás, bueno, y más las mamás que lo hicieron, que amamantaron a sus hijos, ¿saben qué es eso? ¿Saben qué es tener a un bebé y que el bebé llore por hambre? Lo que los papás sí sabemos es que cuando el bebé llora por hambre y nosotros estamos solos y no está nuestra esposa, eso es sufrimiento para nosotros y para el niño. Porque no hay manera de que el niño se calme si no come. A eso se está refiriendo. Ahora lo que Pedro está diciendo es, deseen, como un niño recién nacido, desea comer la leche espiritual no adulterada. Ahora, ¿a qué se refiere Pedro con eso? Leche espiritual no adulterada. La palabra que se traduce como espiritual ahí es una palabra que tiene que ver, es la palabra lógico. Lógico tiene que ver con lógica, tiene que ver cuando se habla de, ¿cómo se llama? Por ejemplo, algunas ciencias, ramas científicas como la psicología, la lógica de la psique, el estudio o el conocimiento del alma, eso quiere decir psicología, de una manera muy simple. Pero ese lógico se traduce aquí como espiritual. Ahora, ¿por qué? Porque es una forma de decir, la leche que ustedes tienen que tomar no es una leche que se origina aquí, se origina en el cielo. Esa es la leche espiritual. Pero no es una emoción, no es una sensación que nosotros tenemos, sino es una palabra que se entiende. Ahí es donde entonces conectamos esto con lo que Pedro dijo en el capítulo anterior, versículo 23. Dice,
pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Entonces, como Pedro no está hablando de vacas y de leche, pero usa la figura de la leche espiritual para referirse a la palabra de Dios, que para nosotros es la Biblia. Entonces les dice, ustedes deseen como un niño desea comer, deseen la Biblia, deseenla. O sea, no estamos hablando de leer el versículo del día o de ver en Facebook el post que puso algún amigo ahí, Cristo te ama, y amén, eso es lo que yo necesito. Sí, está bien, pero no es eso. Lo que está diciendo es, ustedes para vivir necesitan alimentarse de la palabra de Dios. Eso está diciendo. Eso está diciendo y es lo que llama la atención. Pero agrega algo, la leche espiritual no adulterada. Es una leche espiritual sin engaños. Sin engaños. Ahora, ¿por qué lo dice Pedro? Mire, si usted cree que hacer trampa en los negocios es nuevo, no, eso es muy antiguo. De hecho, Pedro probablemente se estaba refiriendo a una práctica que tenían los productores de vino de la época cuando le echaban agua al vino viejo. Y de esa manera le cambiaban un poco el sabor y lo vendían como que fuera vino nuevo. La trampa. Entonces Pedro dice, deseen la leche, pero no leche adulterada, no leche que ha sido falseada. Pero ¿por qué necesitamos, y ahora vamos a nuestra parte, por qué nosotros, como ellos, hace 2000 años, necesitamos desear la palabra de Dios con tanto ímpetu? ¿Por qué? Y Pedro responde la pregunta, para crecer, para salvación. Para crecer, para salvación. Ahora, Pedro no está hablando del momento en que nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo. De hecho, Pedro le está escribiendo a la iglesia. No le está hablando en conversos, le está hablando a la iglesia. Entonces no es la salvación del momento en que entregamos nuestra vida a Jesús y somos salvos. No. ¿A qué se refiere entonces? Se refiere a nuestra santificación. La santificación es el proceso que sigue a la salvación. En la salvación nosotros recibimos la justificación del Padre a través del sacrificio de Jesús y de la resurrección de Jesús, y nosotros por fe recibimos lo que Dios nos dio por gracia. Esa es la salvación, pero después hay un proceso que es la santificación, que ese es un proceso gradual donde cada día debemos ir avanzando hasta, dice Pablo, parecernos a Jesús, que es el varón perfecto. Ese proceso nos lleva toda la vida. Y ese es el proceso que todos debemos de pasar. Ahora, ¿quiere avanzar en el proceso? Sí. Entonces, desee la Biblia como algo que si usted no lo tiene, se muere. Eso está diciendo. Ahora, ¿cuál es la idea principal de esto que dice Pedro? Debemos tener un anhelo por conocer y comprender la palabra de Dios, la Biblia. Y quiero enfatizar esta parte, sin adulterar, sin adulterar. ¿Por qué? Porque es un asunto de vida o muerte. Para nosotros es un asunto de vida o muerte. La enseñanza que recibimos no debe ser adulterada de ninguna manera. Ahora la pregunta es esta, si la leche espiritual, la palabra viene de Dios, viene del cielo, ¿cómo puede ser adulterada? Porque en el origen está certificada, usando términos muy modernos. Pero ¿cómo puede ser adulterada? Dos cosas. Bueno, hay más, pero dos cosas. Uno, malas traducciones de la Biblia. Mire, hay muchísimas traducciones de la Biblia y la gran mayoría en español son muy buenas, muy recomendables. Pero también hay malas traducciones de la Biblia. Ahora, por supuesto, Pedro no está hablando de eso porque en su tiempo no se había escrito la Biblia. Existían las escrituras hebreas y se estaban escribiendo las del Nuevo Testamento. No había Biblia, pero para nosotros sí es un problema. Por eso tenemos que escoger correctamente la traducción que tenemos. ¿Por qué? Y déjenme leer esta cita de Andrew Sheed
Él es director de Hebreo y del Antiguo Testamento del Seminario Teológico Moore en Sydney, en Australia. Pero también es miembro del Comité de Traducción de la Biblia, de la Nueva Traducción Internacional. Y él dice estas palabras: cualquier mensaje que presente verdadera y fielmente a Cristo como un sermón o incluso una canción es una proclamación de la palabra de Dios. Y eso está bien. Pero para que la palabra de Dios cuente como escritura, es decir, la Biblia, debe ser un equivalente fiel de las palabras específicas utilizadas por los autores inspirados. La traducción no debe sumar o restar de las palabras originales ni cambiar su significado. Hay una versión, no está en español, está en inglés, se llama The Passion, tal vez algunos chicos la han oído. Es malísima, mala, no es traducción de la Biblia, realmente se podría catalogar como un libro que una persona, tal vez con un buen deseo, escribió basado en la Biblia, pero no es la Biblia, no es una buena traducción. Ahora, cuando usted va a leer, no quiere decir que solo la Reina Valera 60 es la traducción del cielo, porque no, hay muchas otras, pero hay que escoger bien. Esa es una manera como tomamos leche leche adulterada. Pero hay otra, son las enseñanzas incorrectas. Cuando uno como maestro va a compartir la palabra, uno debe de esforzarse y estudiar. Si no lo hace, uno está siendo infiel y también es peligroso. Porque si usted me cree lo que yo le digo, yo estoy equivocado, usted y yo vamos por mal camino. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? Dice la Biblia que nosotros debemos ser diligentes en el estudio de la Escritura. También hay otra cosa, eisegesis en lugar de exégesis. Miren, me estoy tomando el tiempo porque Pedro está hablando de esta leche adulterada. ¿Qué es la eisegesis? Es un término que se usa para explicar que alguien, en lugar de extraer el mensaje de un libro, en este caso la Biblia, lo que hace es meter su propio mensaje y decir lo que quiere decir. Por ejemplo, si vengo yo y le digo, la Biblia dice que usted tiene que honrar a los pastores, y la Biblia lo dice. Entonces vengo yo y digo, usted debería de regalarle a su pastor un reloj marca tal y tal y tal, así y así, porque la Biblia dice. Y usted va a decir, está loco. O tal vez alguien va a decir, amén. Pero no importa lo que usted diga. Si yo lo digo así, yo estoy pecando porque la Biblia no enseña eso. Yo estoy usando una enseñanza de la Biblia, pero le estoy metiendo mi idea pecaminosa. Ahora, esto es un ejemplo bien burdo, pero hay muchísimos ejemplos más. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Cómo nos aseguramos de que la leche que bebemos, es leche espiritual, la palabra, no es adulterada? Vaya a la Biblia. Todo lo que yo digo, por favor, vaya a su casa, abra su Biblia. Por eso tenemos disponible el bosquejo del mensaje. Por ahí sale cada cierto rato el QR para que usted lo baje. Vaya a la Biblia, agarre su Biblia. Uso el teléfono porque aquí tengo la Biblia, pero agarre la Biblia y vea que lo que estoy diciendo es cierto. Si no es cierto, venga conmigo y dígame, mira, pastor, te equivocaste. Y yo voy a explicarle si me equivoqué o no fui claro. Pero por favor, hagámoslo. Y hoy más que nunca es necesario. Cuando usted entra a YouTube y pone predicación, le salen millones literalmente de ofertas. Hay unas que son muy buenas y hay otras que dan miedo. Por favor, desee la leche espiritual no adulterada, desee la palabra de Dios, pero busque, por favor, busque que la enseñanza sea una enseñanza no del pastor más famoso o del pastor que más sabe o del maestro que más sabe, sino la que esté más apegada a lo que la Biblia enseña. Eso es todo. Por eso nosotros acá en la iglesia, el nombre de la iglesia es Iglesia Bíblica, Casa sobre la Roca. ¿Por qué? Porque queremos darle a la Biblia su lugar.
Nosotros queremos enseñar lo que la Biblia dice, no lo que otros dicen o lo que está de moda, sino lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque debemos anhelar conocer las Escrituras. El Salmo 42, 1 y 2 dice: así como el siervo jadea anhelando el agua, te anhelo yo, Dios. Tengo sed de Dios, del Dios vivo. ¿Dónde hallarlo para ir a estar en su presencia? Eso es lo que nos debería de representar a nosotros. Ese deseo de poder no solo leer un versículo al día, sino poder entender lo que la Biblia dice y dejar que Dios nos hable a nosotros. Y extraigamos dos principios de este primer punto. El primero: el crecimiento y la madurez no son automáticos en la vida cristiana. Si usted piensa que porque ya aceptó a Jesús, usted ya es maduro o va a llegar a ser maduro y no tiene que hacer nada, está equivocado. Por eso Pedro dice: deseen como niños la leche espiritual, la palabra espiritual, la palabra de Dios. Si nosotros no deseamos leer y comprender la Biblia, seremos inmaduros y estaremos incompletos. Cuando nosotros venimos a la iglesia, no venimos solo a cantar, mucho menos venimos a que nos guste lo que estamos haciendo, a disfrutarlo, aunque lo disfrutamos. No venimos aquí a que nos den la dosis semanal de consejo de la Biblia y ya, no. Venimos a primero a adorar al Señor, segundo a tener un encuentro con Él y tercero a escuchar su palabra. Pero mi responsabilidad al salir cada domingo es agarrar lo que yo aprendí e irlo a poner en práctica. Así viene la madurez. Eso es importante. Pero vamos al segundo punto. Pedro sigue hablando y les dice: únanse a la roca de salvación. Primera Pedro 2, 4. Primero dijo: desead, una orden, deseen la Biblia, la palabra de Dios. Segundo, acérquense, otra orden, acercándoos a Él, piedra viva, y esta es una frase interesante, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. La primera cosa que notamos aquí es que la consecuencia de anhelar estudiar las Escrituras es acercarnos a Dios. Si tú vas y estudias de todo corazón las Escrituras, ahí sí automáticamente te acercas a Dios. ¿Qué vas a hacer ahí? Eso es otra cosa. Pero las Escrituras te acercan a Dios porque la Biblia habla de Jesucristo. Toda la Biblia habla de Jesucristo. Y entonces esa palabra acercarse tiene la implicación de estar unido a. Voy a hacer un ejemplo. Alberto, venite para acá, por favor. Quédate ahí. Yo me puedo acercar a Alberto y puedo estar cerca de Alberto. Eso es acercarse. Pero esta palabra va algo más. Esta palabra tiene que ver con asociarse a. Entonces ya no es me voy a acercar a Alberto, sino voy a llegar con Alberto y voy a estar con Alberto. Y a donde Alberto vaya, yo voy a ir. Y cuando Alberto regrese, yo voy a regresar. Y cuando Alberto vaya a almorzar, yo me voy a ir con él y me voy a invitar. No. Amén, eso quería oír. Gracias. A eso se refiere. O sea, acercarse a Dios no es venir el domingo a la iglesia y ya vine a la iglesia, me voy toda la semana me pierdo, no importa. No. Acercarse a Dios es unirse a Él, asociarse a Él, es caminar con Él. Ahora, sabemos que Pedro está hablando de Jesús, pero no dice Jesús en ningún lado, dice Jesús aquí. Dice, acercándoos a Él, piedra viva. Ahora, aquí hay un problema o algo que nos causa algo de ruido. ¿Las piedras están vivas, sí o no? Eso es elemental. No. Están los seres vivos y los seres inanimados. Eso es clases de primer grado del colegio. Una piedra es un ser inanimado. ¿Por qué?
porque no tiene vida. Entonces, ¿por qué Pedro dice piedra viva? ¿Por qué? Primero miremos por qué dice piedra. Esto es una referencia a Isaías 18:16. El profeta Isaías dijo esto: por tanto, así dice el Señor Dios, yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado, dice esta versión. Una piedra angular es una piedra principal de una construcción. En esa época era la primera piedra que se ponía, y a partir de esa piedra se construía el resto de cosas. Ahora, Isaías está dando el mensaje de Dios, y el mensaje es que Dios va a poner en Sión, que es Jerusalén, una piedra. Y no está hablando del templo, pero hace referencia al templo, por eso habla de piedra. Y está hablando de un fundamento que se pone ahí. El templo de Jerusalén era solo un tipo, ese es un término teológico, tipo, antitipo, pero era como una anticipación de Jesús. Jesús, el templo de Jerusalén, lo que quería Dios enseñar con el templo era que un día iba a haber un lugar de encuentro con Él, pero no sería un edificio, sería una persona, y sería Jesús. Entonces, Isaías está hablando de Jesús. De esa manera Jesús es la piedra. Pero ¿por qué viva? ¿Por qué piedra viva? Y esto es sencillo. ¿Quién es el que murió y resucitó? Jesús, ¿sí o no? Entonces es una piedra viva. Pero no solo eso, la piedra viva también da vida. Porque ¿a quién vamos nosotros para tener vida? A Jesús. La piedra viva da vida también. Y a eso es a lo que se refiere Pedro aquí. Ahora, está hablando ya no de un niño que desea la leche, sino ahora cambia y está hablando de un edificio que se construye. La idea de piedra tiene que ver también con lo que Pablo dijo en 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. La iglesia está fundada y construida sobre Jesucristo. Si una iglesia se construye sobre un líder carismático que tiene mucho carisma, mucho pegue, eso está destinado a destruirse. Porque la iglesia no se construye sobre hombres, la iglesia está construida sobre Jesucristo mismo. Jesús lo dijo de otra manera: el que escucha mis enseñanzas y las sigue es como aquel hombre que construyó su casa sobre la roca. Y cuando vino la tormenta, soplaron los vientos, golpeó la lluvia y la casa no se cayó. ¿Por qué? Porque estaba construida sobre la roca. Entonces Jesús es esa roca, es la piedra viva. El verdadero crecimiento espiritual viene por estar cerca de Dios, por estar puesto sobre la base que es Jesucristo. Mire, a veces nosotros venimos a la iglesia y salimos de aquí y uno sale y dice: no, y el mensaje no estuvo bueno, lástima, porque yo hubiera querido que estuviera bueno, hoy no, y hoy Alma y Eunice y Alberto no tenían unción, no, lástima, no. Yo necesito crecer espiritualmente, pero estos hermanos y el pastor no ayudan. Y mire, es posible que no le ayudamos, la verdad es que sí es posible. Pero mi querido amigo, querida amiga, usted no crece porque yo le dé un buen mensaje. No crece porque los de alabanza den una super alabanza o dirijan un tiempo de alabanza fenomenal. Usted crece espiritualmente única y exclusivamente cuando usted se acerca al Señor. Solo así se crece espiritualmente. Entonces, cuando nosotros juntamos lo que Pedro está diciendo, primero, amar y desear la palabra de Dios y después acercarnos a Él para crecer, a eso se refiere Pedro.
Nosotros, la iglesia, estamos llamados a amar su palabra y a estar con Él. Eso es la primera parte, eso es lo que Pedro está diciendo. Y por eso es tan importante que siempre lo tengamos claro. No es por asistir a la iglesia, aunque venga a la iglesia, por supuesto. No es solo por escuchar mensajes, no es solo por servir al Señor que crecemos espiritualmente. Crecemos espiritualmente cuando estamos con Él. Cuando lo conocemos por su palabra, nos asociamos, usando esa palabra realmente no es la mejor palabra, pero cuando nos aferramos, eso sí, cuando nos aferramos a Él y entonces caminamos con Él, crecemos espiritualmente. Y la idea o el propósito de la iglesia no es tener un montón de niños que siempre están corriendo y tomando leche espiritual porque no crecen, nunca maduran. Ahora, Pedro no está hablando de eso cuando habla de la leche, pero Pablo sí usa esa idea, y el libro de Hebreos también, cuando habla de creyentes que no pueden comer carne sólida porque todavía necesitan leche. Yo ayer vi un video de creo que se lo mandé a Juanro, de una nena de 18 meses que le dan un pedazo de costilla a la barbacoa así. Y viene la niña y lo agarra y y digo yo, se hubiera hecho yo cuando era yo, y no lo hice, y eso que no lo hice, si lo hubiera hecho, yo no sé qué comerían estos chicos. Pero no le puedes dar un pedazo de carne a un bebé de 3 meses o de 2 meses. Primero, no lo puede morder, y segundo, si se lo traga, se puede morir. Porque la carne es para el que tiene dientes y para el que sabe cómo hacerlo. Yo me acuerdo que una vez un hermano me dijo cuando íbamos a estudiar una serie en la iglesia donde estuvimos en esa época, y el tema era Jesús. Y cuando este amigo vio el tema y vio el contenido del curso, dijo, no, brother, darnos carnita, esto es leche. Y yo en un momento pensé, si le doy un coscorrón, ¿es cristiano o no es cristiano? No se lo di. Pero honestamente me dieron ganas. ¿Por qué? Porque realmente no nos damos cuenta. A veces queremos correr cuando ni siquiera podemos caminar. Necesitamos conocer a Dios, necesitamos crecer con Él, y eso es algo natural que se logra en el tiempo con Él y con su palabra, y entonces vamos a ir desarrollándonos. Pero debemos de amar su palabra, caminar con Él, para entonces cumplir con el propósito que Él tiene para nosotros. Y déjenme compartir 2 principios de este pasaje, de esta parte. Solo a través de Jesús podemos alcanzar la vida, eso estamos claros. La vida eterna, la vida espiritual y la vida en abundancia. No hay otra piedra viva, solo Jesús. Segundo, estar cerca de Dios es un asunto íntimo y personal que se construye por medio de la Biblia y de la comunión diaria con Él. No hay otra forma. No hay otra forma. Y el tercer punto y final. Debemos ser edificados para servir al Señor. Debemos ser edificados para servir al Señor. Verso 5. Vosotros también, como piedras vivas. Primero, Jesús es la piedra viva. Segundo, ustedes también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Piedras vivas, la idea es la misma. Los que permanecen unidos a Jesús, que es la piedra viva, han recibido la vida de Dios y son piedras vivas. Juan 15:10, Jesús lo dijo así: cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cuando nosotros amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos, entonces nosotros somos esas piedras vivas. Nosotros, mis amigos, estamos llamados a ser piedras vivas. Aquí no hay eso de que algunos son piedras y otros son grava y otros son flores y no sé qué.
Aquí todos debemos ser esas piedras vivas. Ahora, ¿por qué piedras vivas? ¿Por qué Pedro lo dice así? Dice después, para que sean edificados como una casa espiritual. En el Antiguo Testamento hubo un tabernáculo primero, un templo después. Eran edificios que representaban la presencia de Dios. Hoy ya no. De hecho, este lugar entre semanas sirve para eventos. Y por cierto, quiero darle gracias a Dios porque este lugar, tenemos ya 1 año y medio de estar acá y ha sido de bendición. Tenemos chance para poder compartir y nuestros niños están muy bien allá. Pero este lugar no es el lugar donde Dios está solo cuando o mejor dicho, en este lugar Dios está cuando sus hijos están hoy. Por supuesto, Dios está y bendice a las dueñas y todo, pero esto es un edificio nada más. Por eso la idea de los grandes edificios para grandes iglesias no tiene tanto sentido, porque no son lo más importante. ¿Sabe cuál es el edificio más importante usando la figura de edificio? Póngase la mano aquí. Bueno, usted es el edificio más importante. Usted es el templo de Dios. Y a eso es a lo que se refiere Pedro. Nosotros aquí nos reunimos, pero realmente la obra del Señor se hace aquí en nosotros, en nuestro corazón. Pablo dice, 1 Corintios 6:19, ¿acaso no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido al Espíritu de Dios y Él habita en ustedes. Entonces, como piedras vivas, dice Pedro, debemos dar sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí Pedro está usando el lenguaje del Antiguo Testamento. Es el lenguaje del pacto, donde está hablando de sacerdotes, de sacrificios, pero agrega algo. Los sacrificios ya no son los sacrificios que se hacían en el templo. Los sacrificios ahora son espirituales. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a Tierra Santa, yo no, pero he leído a algunas personas que han ido y algo que muchos se refieren es a lo hermoso que debió haber sido el templo. El templo, por supuesto, ya no está ahí. Solo hay una pared que se cree que era la pared del templo donde los judíos van y oran enfrente de ella. Pero mucha gente, yo he visto gente que se imagina qué lindo debe haber sido, que estaban los sacerdotes y llegaba la gente y presentaban los sacrificios y todo precioso. Pero ¿sabe qué? Realmente yo creo que no debe haber sido tan bonito. El templo, el edificio era lindo. El de Salomón era, no sé, suntuoso, hermoso. El de Herodes, que es el donde estuvo Jesús, el segundo templo, bueno, lo empezó Zorobabel, lo terminó Herodes, era bonito, pero no era como el de Salomón. Pero no debe haber sido bonito porque todos los días, durante 6 días a la semana, había una larga fila de gente queriendo entrar, había ovejas, animalitos que hacían sus ruidos y estaban constantemente matando corderos todo el día, todo el día. Ahora imagínese usted el olor de la sangre de los animales y estamos hablando de miles de animales diarios. Imagínese eso. Sí, lo mismo pensé yo ahorita que le vi la carita a Sonia, lo mismo pensé yo. Las moscas que llegan, la sangre quemándose, los animales, y no estoy hablando de una buena barbacoa, esas ricas, no. La sangre y la carne de los animales quemándose. Ese olor debe haber sido terrible. Debe haber sido terrible. Ahora, ¿por qué Dios hizo eso? Porque lo que Dios quería con el sistema de sacrificios era 2 cosas. Primero, decirles, el pecado es muy malo. El pecado es tan malo que la única manera de resolverlo es a través de la muerte de un sustituto o de la muerte del pecador. Y la segunda cosa es, hay que presentar un sacrificio para que Dios perdone los pecados. Pero el problema es que los sacrificios de animales había que hacerlos cada día. Yo podía llevar
un sacrificio y pedir perdón, salir y en la puerta del templo, del atrio, encontrarme con Nelson que me debe dinero y nos peleamos y ya pequé otra vez. ¿Y qué tenía que hacer? Agarrar otro corderito e ir de vuelta. Y esta vez con Nelson. Y salía de ahí y pensaba algo malo, pecado, otra vez a volver a ir a la de nunca terminar, jamás. Y ese es el problema del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué lo hizo Jesús? Perdón, ¿por qué lo hizo Dios? Porque lo que Dios quería es que entendiéramos que el pecado es tan malo que la única manera de resolverlo es con un sacrificio, y no es un sacrificio que se hace todos los días, sino es un sacrificio que se hizo una vez y para siempre, tiene efecto eterno, y ese cordero sin mancha, ese cordero de Dios que bajó del cielo para ser sacrificado, se llama Jesucristo. Gloria a Dios, denle un fuerte aplauso al Señor. Y por Jesucristo, que es la piedra viva, yo soy piedra viva ahora. Eso es lo que Dios quería explicar. Ahora, en el Antiguo Testamento hubo sacrificios, en el Nuevo Testamento ya no hay sacrificios. Y no va a haber sacrificios. Porque el único sacrificio que importaba, el de Jesús, ya se hizo. Entonces, por eso, dice Pedro, que ustedes son ahora sacerdotes. Él dice, perdón, déjenme leer el verso. Me pasé, ahí está. Sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ahora, usted y yo somos sacerdotes. No quiere decir que yo soy sacerdote Juan Carlos y Memo es el sacerdote Memo, no. Toda la iglesia somos sacerdotes. ¿Qué hacían los sacerdotes? Los sacerdotes estaban en medio de Dios y del pueblo. Eran los mediadores. Ahora esa función es suya y mía. Pero es de todos. Estábamos hablando con Yogi antes de que empezáramos y hablábamos acerca de que muchas veces nosotros venimos a la iglesia y venimos con la expectativa que Dios nos hable. A veces Dios nos habla durante el tiempo de alabanza. A veces el ministro de alabanza da una palabra, a veces un canto Dios nos habla, a veces es una parte del mensaje de Dios, de la palabra, donde Dios nos habla. Pero a veces Dios no nos habla ahí, ¿sí o no? A veces Dios nos habla con el hermano con el que nos tomamos el café allá. Él nos dijo algo que era lo que nosotros necesitábamos escuchar. O en el parqueo, o uno de nuestros hermanos servidores, o uno de los niños. A mí Dios me ha hablado mucho a través de mis hijos, y no solo ahora que son adultos, cuando eran niños. Pero ¿por qué es posible eso? Porque ahora todos los que somos cristianos somos sacerdotes, y todos tenemos esa obligación de ministrar a otros. Y no tiene que estar en un púlpito para hacerlo, no tiene que estar dirigiendo la alabanza para hacerlo, no tiene que ser un maestro en una universidad de teología para hacerlo, sino usted y yo somos llamados a ser esas piedras vivas que Dios va construyendo. Por eso es tan importante que haya comunidad entre nosotros. Por eso es que es importante que nos conozcamos, que compartamos, que platiquemos, porque entonces podemos ser ministros uno al otro. Y no solamente a través de los ministerios formales, sino a través de las interacciones que todos tenemos. Una llamada de teléfono que usted le haga, o por teléfono que le haga a un hermano que está pasando una necesidad, y usted le da un consejo o le da simplemente un pasaje de la Biblia, usted está actuando como sacerdote y está presentando sacrificios, no de animales, no se necesitan, sino sacrificios espirituales que son aceptables a Dios, delante de Dios, por medio de Jesús. Y eso es lo que usted y yo estamos llamados a hacer. Mire, una iglesia de piedras que no son piedras vivas es una iglesia que tiene un montón de cascajo adentro y no sirve para nada. Una iglesia donde nosotros como sacerdotes del Dios Altísimo no ofrecemos sacrificios de alabanza, por supuesto, también,
pero no ministramos a los demás, donde no ministramos, y no solamente en estas paredes del templo, de que este lugar que es nuestro templo los domingos, sino cuando estás allá afuera en tu práctica de trabajo. ¿Cuántos papás, Odir, vos no le has dado una palabra de ánimo de parte de Dios y estás actuando como sacerdote de Dios con otros? O gente que te conoce a vos, Manuel, en el peor día de su vida, y que vos no solo le hablas de los asuntos técnicos, sino le das una palabra de ánimo. Eso es ser piedras vivas. Eso es ser sacerdotes de Dios. Eso es ministrar las necesidades de otros. Y usted y yo hemos sido llamados a eso. La iglesia no es un lugar. La iglesia somos nosotros. El templo de Dios no es un lugar grande, bonito, chiquito o sencillo. No, el templo de Dios somos nosotros. Y cada interacción que tenemos entre nosotros es una oportunidad de Dios para ministrarnos y para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Piedras vivas para su gloria. Piedras vivas para su gloria. Y déjeme darle los últimos dos principios. Y el primero es este: por medio de la obra del Espíritu Santo, somos edificados para ser parte del cuerpo de Cristo. Es el Espíritu Santo el que obra, no somos nosotros. Cuando yo soy dócil, cuando yo oigo a Dios, le obedezco a Dios y el Espíritu Santo me dirige, yo soy piedra viva, soy parte de lo que Dios quiere hacer. Por eso, mis amigos, es tan importante congregarnos. Hebreos dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y ahora voy a la cámara y voy a hablar a aquellos que nos están viendo desde su casa o desde otro lado. Si tú estás aquí en San Salvador y quieres venir a congregarte con nosotros, te animamos a que vengas. Nos gusta mucho poder compartir contigo, bueno, que nos escuches porque no sabemos dónde estás. Pero lo más importante es que seas parte de esa casa de Dios, de ese edificio que Dios construye. Yo sé que hay quienes dicen, no, pero lo más importante es mi relación con el Señor. Yo no necesito una iglesia. Mentira. Si necesitas una iglesia. Y si estás aquí en San Salvador, te invitamos a que vengas con nosotros. Escríbenos y te damos detalles. Y si no estás en San Salvador y estás en otro lugar, yo te animo a que busques una iglesia de sana doctrina donde tú puedas ser parte de ella y puedas crecer juntamente. Pero es vital y importante congregarnos. Eso es central. Y segunda cosa, por medio de Jesús tenemos el privilegio de ser sus sacerdotes y la responsabilidad, y enfatizo, responsabilidad de ministrar a otros para su gloria. Un creyente que no sirve y ministra a otros no está en la voluntad de Dios. Un creyente que no sirve y ministra a otros no está en la voluntad de Dios. Así que yo te animo a que te levantes y hagas tu parte, porque para eso es que Dios nos salvó. Y de hecho quiero pedirte que te levantes, que te pongas de pie, y concluimos leyendo este verso, que es del capítulo 1 también de Pedro 2. Pedro antes está hablando de aquellos que han rechazado a Jesús. Y entonces dice estas palabras en el versículo 9. Ellos rechazaron a Jesús, pero ustedes, y nos está hablando a nosotros, son linaje escogido. Nuevamente, lenguaje del Antiguo Testamento. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y déjeme solo decir una cosa aquí, porque este versículo se malentiende terriblemente. De repente hay gente que dice, yo soy linaje escogido y no se meta conmigo porque yo soy escogido de Dios. Sí, pero no está hablando de eso.
Yo soy el real sacerdocio, yo voy a gobernar con el Señor. Sí, pero no está hablando de eso. Somos nación santa y nadie se mete con nosotros. Sí, pero no está hablando de eso. Aquí no está hablando que yo soy un sacerdote real y cosas así, y que yo tengo poder en mi boca para hablar cosas y decir cosas que van a pasar. No. Lo que Pedro está diciendo aquí es muchísimo más profundo que el individualismo que nosotros manejamos hoy. Lo que Pedro está diciendo es que ustedes que no tienen hogar, porque le está escribiendo a gente desposeída, ustedes que están metidos en pruebas, ustedes que están sufriendo mucho, ustedes que han perdido tal vez todo lo que tenían, ustedes son linaje escogido. Son una nación apartada por Dios. Son real sacerdocio. Son una nación santa apartada por Dios, que fue adquirida para la posesión de Dios con el propósito de, y aquí viene la parte, anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas, y aquí está hablando de la muerte, a su luz admirable, vida. Usted y yo fuimos traídos de la muerte a la vida por Jesús. Y nuestra labor es anunciar a otros quién es Él y que lo que ha hecho en nuestra vida lo puede hacer en la vida de los demás. A eso estamos llamados. Cierre sus ojos, por favor, mientras adoramos al Señor. Su luz, somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, con sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder su gloria a
salvación. Y su amor nos impulsa. No nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Porque tú nos has hecho, Señor, tu pueblo. Antes no habíamos recibido misericordia y hoy hemos recibido misericordia. Antes solo éramos gente común y corriente y hoy tenemos un propósito. Somos tus hijos, Señor. Oh, ayúdanos a aferrarnos a ti, Jesucristo, que eres la piedra viva, y a recibir vida de ti. Ayúdanos a caminar en obediencia contigo, a verte a ti y no a ver las circunstancias, a verte a ti y no ver las cosas a nuestro alrededor que nos llaman. Ayúdanos, Señor, a cumplir el propósito que nos diste, de ser testigos tuyos y llevar tu palabra, llevar el evangelio, las buenas noticias de salvación allá donde estemos. Algunos tal vez muy lejos van a ir, otros estamos aquí. Pero Señor, sea donde sea que estemos, que podamos compartir con otros y decirles lo que tú has hecho en nuestra vida. No se necesita ser un gran predicador para hacerlo. Simplemente se necesita tu Espíritu Santo, que ya lo tenemos, y compartir de lo que tú has hecho en nuestra vida. Señor, gracias por estos 2 años, que han sido años, los 2 primeros años, donde hemos visto lo que tú has hecho, Señor, pero sabemos que hay más en el futuro. Y lo miramos no con ánimo de ser gente famosa, ni mucho menos, sino vemos hacia el futuro y te pedimos a ti, Señor, que nos uses para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea exaltado y para que otros te conozcan, Dios. Para eso nos llamaste y para eso estamos aquí. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser piedras vivas para tu gloria, buen Dios. Y también, Señor, traemos al altar, o mejor dicho, a los alfolí, traemos las ofrendas de lo que tú nos has dado. Reconocemos que todo lo que tiene viene de ti, de lo tuyo te damos, Dios. Te pedimos que bendigas y proveas, Señor, a cada familia, y que los recursos que se reciben sean multiplicados para que tu nombre sea exaltado y glorificado entre nosotros. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Celebramos este tiempo y celebramos tu fidelidad y te damos toda la gloria a ti, porque solo es tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, por favor.